21 de junio. Mis días son tan felices como los que Dios reserva y hace gozar a los elegidos. Pase lo que pase, en adelante no podré decir que no he conocido el gozo y la alegría. El gozo y la alegría más puros de esta vida. Tú conoces mi Valheim. En él me he instalado en definitiva. Desde aquí solo tengo que caminar media legua para ir a casa de Carlota, en la cual gozo de mí mismo. Disfruto de toda la felicidad que puede gozar el hombre. ¿Cómo hubiera podido imaginar, cuando escogí Valheim para mis paseos, que se hallaba tan cerca del paraíso? ¿Cuántas veces al vagar sin objeto por esos lugares, bien fuera por la cumbre de la montaña o por la llanura, o más bien más allá del río, he dirigido la mirada a ese pabellón que encierra hoy el objeto de todos mis deseos? Mil veces he reflexionado, querido Guillermo, sobre ese deseo natural que tiene el hombre de ampliarse, de hacer descubrimientos, de abarcar y dominar todo lo que le rodea. Y después, por otro lado, sobre este segundo pensamiento interior que le asalta, de enterrarse a voluntad en ciertos límites, de no salir del surco trazado por la costumbre, sin ocuparse de lo que sucede y pasa a diestra y siniestra. ¡Qué extraña sensación! Cuando yo vine aquí, y recorriendo por primera vez estas colinas, descubrí un valle muy risueño. Sentí de inmediato atracción por estos sitios, como por un efecto mágico. Allá, a lo lejos, el bosque. Pensaba yo de mí, si pudieras pasearte por sus sombras. Más alto, la cima de los montes. Si pudieras pasear la mirada desde ahí por este extenso y exquisito paisaje, sobre esta cadena de colinas, sobre esos pacíficos valles. ¡Oh, qué placer de perderme, de extraviarme en esos lugares! Yo iba, venía, lo recorría todo sin encontrar lo buscado. Hay cosas distantes que vemos como un confuso futuro, y nuestra alma llega a entrever, como por un velo, un extenso universo. Todos nuestros sentidos aspiran a encontrarse en él, y a él se dirigen. Y en esos momentos nos gustaría despojarnos de todo nuestro ser, para penetrar en él y gozar por completo de la sensación deliciosa y única. Y entonces corremos, volamos, pero... cuando hemos llegado al término del recorrido, estamos en el mismo punto. Nos encontramos con nuestra pobreza en estrechos límites y agobiada el alma por el peso de ese fantasma que la oprime, suspira sin consuelo y ansía probar el bálsamo refrigerante que ha desaparecido frente a ella. Así suspira el hombre errante, en medio de su existencia accidentada e inquieta, por su patria. En su cabaña, en los brazos de su mujer, rodeado de sus hijos, y los deberes que le imponen y las preocupaciones que le traen los deberes que exige su conservación, encuentra el verdadero gozo, la satisfacción real que buscaba de manera vana e inútil en todos los rincones de este enorme mundo. Con mucha frecuencia, al despuntar el alba, salgo corriendo y voy a mi querido Valheim. Voy a buscar yo mismo mis guisantes al huerto de mi huéspeda y me distraigo en mondarlos mientras leo a Homero. Después me voy a la cocina a elegir una vasija, a cortar mi mantequilla y poner los guisantes en la lumbre. Me siento al pie del hogar y los meneo de vez en vez. En esos momentos me represento a los fieros amantes de Penélope, degollando, despedazando y haciendo asar los bueyes y los cerdos. No hay nada en el mundo que me dé más placer que el considerar estos rasgos característicos de la vida patriarcal, con los que gracias al cielo puedo sin daño entrelazar el tejido de mi vida. Qué dichoso me siento de poder sentir la inocente y sencilla felicidad del moral que me ve sobre su mesa figurar la berza que él ha plantado. No disfruta solo el placer de saborearla, sino del recuerdo de la hermosa mañana en que la plantó, de las apacibles tardes en que la regó,
y del gusto que le traía verla crecer y redondearse cada día. Todos estos placeres y fruiciones los saboreé en aquel solo momento. 29 de junio. Anteayer vino el médico de la ciudad a visitar al mayordomo y me halló sentado en el suelo, en medio de los niños de Carlota. Unos saltaban alrededor de mí o se subían en mis rodillas. Otros me hacían gestos. Yo les hacía cosquillas y la algazara era grande y la alegría muy ruidosa. El doctor es un arlequín pedante que al hablar cuida más de estirarse los puños de la camisa, de arreglarse las chorreras, que de lo que dice. Al verme en esta posición, jugando con los niños, le pareció que yo me rebajaba en mi dignidad de hombre sensato y juicioso. Pero a pesar de que yo me di cuenta de ello, por sus modos, no cambié de postura por eso y seguí divirtiéndome. Dejé decir todas las cosas razonables y justas que se le ocurrieron, y me ocupé de volver a levantar el castillo de naipes que los niños habían derribado. En cuanto volví a la ciudad, lo primero que hizo fue contar a las personas que encontraba y querían oírle. Los niños del magistrado estaban ya muy mal educados, pero ese Werther los acaba de echar a perder por completo. Sí, querido Guillermo, los niños son lo que conmueve más mi corazón en la tierra. Cuando me detengo a mirarlos y veo en esos pequeños el germen de todas las facultades que necesitarán practicar algún día. Cuando descubro en sus caprichos o terquedades la futura constancia y firmeza de carácter, o en sus travesuras y en su malicia el humor fácil y alegre que hace olvidar las penas y los contratiempos de la vida, y todo esto de una manera franca y total, no dejo de repetirme siempre estas palabras divinas del Maestro. Mientras no llegues a ser como estos... Pues bien, mi amigo, a estos niños, estas amables criaturas que deberíamos considerar modelos, los tratamos como esclavos. ¿Por qué no han de tener ellos también una voluntad personal? ¿No tenemos nosotros la nuestra? ¿En qué se basa o está fundada esta prerrogativa? ¿Es porque nosotros tenemos más edad y somos más serios? Dios piadoso, desde la inmensidad de tu gloria, ves a los niños grandes y a los pequeños, y nada más. Y hace mucho tiempo que has declarado por boca de tu Hijo quiénes son con los que más te complaces. Los hombres creen en Él, pero no lo escuchan, y nunca han obrado de otra manera. Forman a sus hijos semejantes a ellos y... ¡Adiós! Prefiero callar que seguir con este desvarío. 1 de julio. ¿Quién puede saber mejor lo que debe ser Carlota para un enfermo, sino mi propio corazón, más adolorido que el desgraciado paciente acostado en su lecho? Algunos días va a visitar a una señora respetable de la ciudad, que, según dictamen de los facultativos, le queda poco tiempo de vida y desea tener a Carlota a su lado en los últimos instantes. La acompañé la semana pasada a hacer una visita al pastor de a una legua de aquí, en la montaña. Llegamos cerca de las 4 de la tarde, acompañados de la segunda hermanita de Carlota. Al entrar en el patio de la casa, sombreado por 2 grandes nogales, vimos al buen anciano sentado en un escaño en la puerta de su casa. Tan pronto vio a Carlota, se sintió reanimado con vigor juvenil, y sin recoger su báculo nudoso, se aventuró a levantarse para acudir a su encuentro. Carlota corrió hacia él, y lo hizo volver a su lugar. Se sentó a su lado, le dio los afectuosos recuerdos de su padre, y acarició y besó a un pequeño que era el niño mimado del anciano, a pesar de lo feo que era y de lo sucio que estaba. Necesario fuera que hubieras visto las atenciones delicadas que tenía con el anciano pastor. Cómo elevaba la voz para alcanzar a los débiles y medio cerrados oídos. Cómo le hablaba de las personas jóvenes y robustas que habían muerto de manera súbita, de la excelencia de las aguas de Carlsbad y de su acertada decisión de tomarlas el verano próximo, sin omitir al mismo tiempo que le hallaba muy mejorado con relación a la última vez que le había visitado. Mientras, yo saludé y presenté mis cumplidos a la esposa. El buen anciano se mostraba alegre al extremo
y no pude menos que expresar la admiración que me provocaban la hermosura y abundancia de los dos nogales en cuya sombra nos cubríamos. De inmediato, aunque de una manera un poco pesada, empezó a contarnos la historia de estos árboles. El más viejo, dijo, no se sabe quién lo plantó. Tal pastor, dicen estos, tal otro, dicen aquellos. Sobre el más joven, precisamente es de la edad de mi mujer, que cumplirá 50 años en octubre. Su padre lo plantó en la madrugada del día en que nació por la tarde. Su padre fue mi antecesor, y no puede decirse con justicia hasta qué punto quería él este árbol, aunque seguro no mucho más que yo. La primera vez que vine aquí, siendo entonces un pobre estudiante, mi mujer estaba sentada en un madero, haciendo media, al pie de este árbol, en este mismo patio. Ahora de esto como unos 37 años. Sí, 37 años. Carlota le dijo que tendría gusto de ver a su hija Federica, pero ésta había bajado a la pradera con Schmidt para ver a los trabajadores, y el buen hombre prosiguió con su historia. Nos dijo que su predecesor le había tomado afecto, así como también su hija, cómo llegó a ser su vicario, y por último su sucesor. Apenas acababa de terminar la historia cuando entró la joven al patio acompañada de Schmidt y dio a Carlota una bienvenida amistosa. Debo confesar que no me desagradó. Es una joven trigueña, vivaracha, bien formada, y su trato haría pasar algunas horas muy gratas en el campo a su lado. Su pretendiente, pues por supuesto juzgué que lo era Schmidt, es un hombre bien educado, pero frío, y no despegó los labios ni participó en la conversación, por más que trató Carlota para invitarle. Lo que más me desagradó fue observar en su fisonomía que obraba así más bien por capricho y mal humor, que por falta de ingenio o de instrucción. Esta suposición se confirmó con lo que ocurrió después en el paseo, porque, hallándose Federica separada, por casualidad, de Carlota unos cuantos pasos, y a mi lado, vi enfadarse el semblante de nuestro enamorado, y su rostro, bastante encapotado, ya sin esto, tomó un aspecto sombrío de mal género. Felizmente Carlota, después de notarlo, me jaló de la manga, dándome a entender con señas que yo me mostraba demasiado amable con Federica. Nada me desconsuela más que ver a los hombres atormentarse unos a otros, y sobre todo me irrito cuando veo a jóvenes en la flor de la juventud, cuyo corazón debería estar más abierto y accesible a todos los goces, sembrar en él la perturbación y la desconfianza, y arruinar de ese modo los cortos instantes de dicha que se les concede, muy escasos, dicho sea de paso, momentos que una vez idos no regresan nunca, y que no dejan su lugar sino pesares estériles. Yo me sentí picado, casi ofendido. Al ver caer la tarde volvimos al patio a tomar leche, y se orientó la conversación hacia las penas y los goces de este mundo. Aprovechando la ocasión, tomé la palabra y me puse a atacar con viveza el mal humor. Nos quejamos muchas veces, dije, de lo raros que son los días felices y lo muy abundantes y frecuentes que son los días malos. Y a mi parecer, nos quejamos sin motivo. Si tuviéramos listo el corazón en todo momento para gozar del bien que Dios nos envía, tendríamos de igual forma la fuerza de soportar el mal cuando sobreviene. Pero nuestro humor no está en nuestro poder. No somos dueños de él, expresó la mujer del pastor. Con mucha frecuencia depende de nuestra condición física. La menor indisposición nos hace mirarlo todo con colores sombríos. Ante lo cual estuve de acuerdo. Vamos a considerarlo entonces una enfermedad, continué, y descubramos si tiene remedio o no. Admitido, dijo Carlota, pero yo creo que depende de nosotros en gran medida, y esto lo sé por experiencia. Cuando me molesta o me apena algo,
No tengo más que dar unas cuantas vueltas por el jardín, tarareando alguna contradanza, y en el acto se me quita el mal humor. Es eso lo que quería decir, agregué. Sucede con el mal humor lo mismo que con la pereza, a la que nuestra naturaleza es muy propensa, y sin embargo tenemos bastante fuerza para sacudirla y alejarla. El trabajo sale sin esfuerzo de nuestras manos y sentimos un verdadero goce con nuestra actividad. Federica escuchaba atenta, y el joven me presentó la objeción de que algunas veces no se es dueño de sí mismo, o que al menos no se puede controlar los sentimientos. Aquí se trata, repuse, de un sentimiento poco grato del que todos se podían deshacer con gusto, y nadie sabe hasta dónde puede llegar su fuerza mientras la haya probado. De seguro que el que se siente enfermo recurrirá a los facultativos y no se negará a respetar el régimen que le impongan, por rígido que sea, ni a tomar las medicinas que se le prescriban por amargas que resulten, con el interés de recobrar la salud, que nos es tan preciada. Advertí que el buen anciano oía con atención para tomar parte de nuestra charla, y alzando la voz y dirigiéndole la palabra, agregué: Se predica contra muchos vicios, pero nunca he oído a alguien decir que se predicara desde el púlpito contra el mal humor. Eso corresponde a los predicadores de la ciudad, respondió el anciano, porque los aldeanos no conocen ni el mal humor ni el capricho. No dañaría a nadie, sin embargo, tocar de vez en cuando ese punto. Sería una lección para la esposa del pastor, por lo menos, y para el señor magistrado. Todos soltamos la risa, y él con nosotros, de muy buen ánimo, hasta que le sobrevino la tos, que interrumpió por un momento la plática. El joven tomó la palabra de inmediato. Ustedes califican el mal humor de vicio, y eso me parece extremoso. ¿Extremoso? ¿Todo lo que perjudica al hombre y al prójimo merece ese calificativo? ¿No basta no poder hacernos mutuamente dichosos? ¿Es necesario también privarnos unos a otros del placer que cada uno puede proporcionarse en el fondo de su corazón? A ver, ¿quién es el mortal que de mal humor tenga el valor de ocultarlo, de tolerarlo solo, para no trastornar la alegría de los que le rodean? ¿No es esto en el fondo el sentimiento interior de nuestra insuficiencia, un descontento de nosotros mismos, mezclado siempre con la envidia, hija de una loca vanidad? Vemos hombres felices y alegres que no nos deben su dicha y no podemos tolerar su presencia. Carlota sonría viendo el calor y la emoción con que yo hablaba, y una lágrima que vi brotar de los ojos de Federica me hizo seguir. ¡Desgraciados!, exclamé, quienes usan del control que tienen sobre un corazón para negarle los placeres puros y simples que surgen y brotan de él de manera espontánea. Todos los regalos, todas las complacencias del mundo no sustituyen ni compensan un solo instante de verdadero placer contaminado por las envidiosas vejaciones de un tirano. En aquel momento mi corazón se desbordaba. El recuerdo de muchos sucesos del pasado oprimía mi alma y mis ojos se humedecían. «Ah», dije, «si cada uno se dijera a sí mismo todos los días: tu primera obligación con tus amigos es respetar sus placeres, aumentar su dicha al participar en ella. La más dulce de tus obligaciones es la de derramar una gota de bálsamo en su alma cuando está agitada por una pasión violenta o angustiada por la tristeza. Ah, ¿cómo te acusará la conciencia cuando la víctima de tus bárbaros caprichos han sacrificado en la flor de la edad, devorada por la fatal enfermedad que va a cortar el curso de su vida, se halle tendida ante ti, desfalleciente y moribunda? Sus ojos, inertes y apagados, tratan de dirigir hacia el cielo en vano una débil mirada por última vez. El sudor frío de la muerte baña su rostro pálido y demacrado. Acércate, te digo entonces,
y que el infierno tome tu corazón. Sientes que ya es muy tarde y que todos sus tesoros son inútiles. La angustia se apodera de tu alma. Quisiera desprenderte de todo lo que tienes para dar a la pobre criatura moribunda un momento de consuelo, un soplo de vida, reanimarla, en fin. Esta escena, inspirada en un cuadro similar que había presenciado, llenó mis ojos de lágrimas. Me sentí muy conmovido, y mientras cubría mi cara con el pañuelo para ocultar la emoción, me alejé del grupo. No me calmé, ni me repuse hasta oír la voz de Carlota que me llamaba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que es tiempo de irnos! Qué cariñosos comentarios me hizo después en el camino, por la parte apasionada al extremo que tomaba en todo. De ese modo llegará a matarse, decía. Debe ser más razonable y no dejarse impresionar de ese modo. Oh, sí, mujer angelical, quiero vivir, vivir para ti. 6 de julio. Carlota está siempre al lado de su amiga moribunda, y siempre es la misma. Siempre la criatura afable y benéfica, cuya mirada donde quiera que va dulcifica el dolor y hace felices a las personas. Ayer por la tarde fui a pasear con Mariana y la pequeña Amelia. Yo lo sabía. Me reuní con ellas y caminamos juntos. Después de caminar como legua y media, regresamos a la ciudad y llegamos a la fuente, que ya me gustaba mucho y ahora me gusta 1000 veces más. Carlota se sentó sobre el pequeño muro. Los demás estábamos frente a ella. Miré alrededor y recordé el tiempo en que mi corazón estaba solitario. Fuente querida, me dije, cuánto tiempo hace que no gozo de tu frescura, y al pasar deprisa junto a ti, ni siquiera te he mirado. Bajé los ojos y vi que subía la pequeña Amelia con su vaso. Mariana trató de quitárselo. No, dijo la niña, con la más dulce expresión. No, tú has de beber antes que todos. La verdad, la bondad con que aquella niña pronunciaba estas palabras me arrebataron hasta el punto de expresar mis sentimientos. No supe hacer otra cosa que tomarla en brazos y besarla con tal efusividad que empezó a gritar y a llorar. Eso no está bien hecho, me dijo Carlota. Me quedé confundido. Ven, Amelia, continuó, y la tomó de la mano para bajar los escalones. Lávate enseguida con agua fresca. Eso no es nada. Fijé mi atención en la niña, que con esmero se frotaba las mejillas con las manos mojadas, convencida de que la fuente milagrosa le quitaría toda mancha y retiraría la afrenta de que una barba impura la hubiera tocado. Carlota decía, ¡basta ya! Y ella seguía frotándose con nuevo ánimo, como si mientras más lo hiciera, fuera mejor. Guillermo, te aseguro que no he asistido a ninguna ceremonia con más respeto. Y cuando Carlota subió, con gusto me hubiera postrado a sus pies, como ante los de un profeta redentor de los pecados de un pueblo. No pude resistir el deseo de contar por la noche lo sucedido, con toda la alegría de mi corazón, a alguien que yo creía sensible, porque tiene agudeza. ¿Cómo me equivocaba? Censuró la conducta de Carlota. Dijo que no se debía hacer creer nada a los niños, que estos abusos eran origen de errores y supersticiones innumerables, que hay necesidad de evitar desde la infancia. Entonces recordé que 8 días antes había hecho este charlatán bautizar a un niño, por lo cual, oyéndole como el que oye la lluvia, prevalecí fiel con todo mi corazón a esta verdad. Es preciso actuar con los niños como actúa con nosotros el Señor, que nunca nos hace más felices que cuando nos deja embriagarnos con una agradable ilusión. 8 de julio. ¡Qué niños somos verdaderamente! ¿Y qué valor tan elevado damos a una mirada? ¡Qué niño es el hombre!
Habíamos ido a Valheim. Las señoras iban en coche y durante el paseo creí ver en los ojos negros de Carlota. Estoy loco. Perdona. Sería preciso haber visto aquellos ojos. En fin, para terminar, porque estoy cayéndome de sueño, te diré que las señoras iban en una carroza y el joven W, Selstad, Audran y yo seguíamos a pie. Estos caballeros siempre vivos, turbulentos y ligeros no dejaban de dar vueltas alrededor del carruaje, yendo de un lado a otro y charlando. Las señoras seguían la plática y contestaban. Yo buscaba los ojos de Carlota y vi, ay, que se fijaban o más bien que erraban de un lugar a otro, pero que nunca, ni una sola vez, se detenían en mí. Yo, que no veía más que a ella, mi corazón la saludaba 1000 veces y ella no me miraba. El carruaje nos adelantó y una lágrima humedeció mis ojos. Yo la seguí con la vista y vi el tocado de su cabeza fuera de la puerta, inclinándose para buscar, para ver... ¿A quién? ¿A mí? Oh, amigo, estoy flotando en esta incertidumbre misma que es mi consuelo. Quizá era a mí a quien buscaba, a mí a quien quería ver. Tal vez. Buenas noches. Qué niño soy. 10 de julio. Quisiera que vieras la estúpida cara que pongo cuando la gente habla de Carlota y sobre todo cuando me preguntan si me gusta. Gustarme. Odio de muerte esta palabra. ¿A qué hombre no le gustará? No le robará el pensamiento y todo el corazón. Gustar. El otro día me preguntaron si Ossian me gustaba. 11 de julio. La señora M. está muy enferma. Ruego a Dios por su vida, porque sufro viendo que Carlota sufre. No la veo sino a veces en casa de una de sus amigas, donde hoy me ha contado una historia singular. El señor M. es un viejo avaro, perverso y repugnante, que ha tenido atormentada y muy sujeta a su mujer toda la vida. Ella, sin embargo, ha sabido sacar fruto de la situación. Habiéndola desahuciado el médico hace algunos días, mandó llamar a su marido y, en presencia de Carlota, le habló en estos términos. Debo confesarte algo que después de mi muerte podría ser motivo de inquietud y pesar. Hasta hoy he gobernado la casa con todo el orden y la mejor economía posible, pero debo pedirte perdón, porque te he engañado durante 30 años. Desde nuestro matrimonio, fijaste una cantidad muy pequeña para los gastos de comida y demás de la casa. Cuando ésta ha prosperado y nuestros negocios han mejorado, no he podido lograr que aumente la suma destinada cada semana. Tú sabes que en el tiempo de nuestros mayores gastos me obligabas a atender a todo con un florín diario. He obedecido sin reprochar, y cada semana he tomado del cofre del dinero lo indispensable para cubrir mis atenciones, segura de que jamás se sospecharía que una mujer robara a su marido. Nada he malgastado, e incluso sin hacer esta confesión hubiera entrado sin preocupación en la eternidad. Pero sé que la que me suceda en el gobierno de la casa no podrá manejarse con lo poco que tú das, y no quiero que llegues a echarle en cara que tu primera mujer se contentaba con ello. He hablado con Carlota sobre la increíble ceguera que hace que un hombre no sospeche manejo alguno en una mujer que con 7 florines cubre de domingo a domingo todos los gastos, cuando se ve que éstos pasan del doble. Sin embargo, conozco gente que hubiera recibido en su casa, sin asombrarse, el inagotable cántaro de aceite del profeta. 13 de julio. No me engaño. Leo en sus ojos negros el verdadero interés que le inspira en mi persona y mi suerte.
Conozco, y en esto debo confiar en mi corazón, que ella... podré y me atreveré a manifestar con estas palabras la dicha celestial que me embarga. Sé que me ama. Soy amado. Si vieras cómo me quiere ahora, si vieras, te lo diré, porque tú sabrás comprender. Si vieras no mucho más que valgo a mis propios ojos desde que soy dueño de su amor. ¿Es esto presunción o sentimiento de nuestra relación verdadera? No conozco hombre alguno capaz de robarme el corazón de Carlota, y no obstante, cuando ella habla de su futuro esposo, con todo el calor, con todo el amor posible, me encuentro como el desgraciado a quien despojan de todos sus títulos y honores y le fuerzan a entregar su espada. 16 de julio. Qué sensación tan agradable inunda todas mis venas, cuando por casualidad mis dedos tocan los suyos o nuestros pies se encuentran debajo de la mesa. Los aparto como un rayo, y una fuerza secreta me acerca de nuevo en contra de mi voluntad. El vértigo se apodera de todos mis sentidos, y su inocencia, su alma cándida, no le permiten siquiera imaginar cuánto me hacen sufrir estas insignificancias. Si pone su mano sobre la mía mientras hablamos, y si en el calor de la conversación se aproxima tanto a mí que su divino aliento se confunde con el mío, creo morir, como herido por el rayo, Guillermo, y este cielo, esta confianza, si llego a atreverme. ¿Tú me entiendes? No, mi corazón no está tan corrompido. Es débil, demasiado. ¿Pero en esto no hay corrupción? Carlota es sagrada para mí. Todos los deseos desaparecen en su presencia. Nunca sé lo que siento cuando estoy con ella. Creo que mi alma se dilata por todos mis nervios. Hay una sonata que ella ejecuta en el clave, con la expresión de un ángel. Tiene tal sencillez y tal encanto. Es su música favorita, y le basta tocar su primera nota para alejar de mí zozobras, preocupaciones y aflicciones. No me parece inverosímil nada de lo que se cuenta sobre la antigua magia de la música. ¿Cómo me esclaviza este sencillo canto? ¿Y cómo sabe ejecutarlo en aquellos momentos en que yo colocaría contento una bala en mi cabeza? Entonces, disipándose la turbación y las tinieblas de mi alma, respiro más libremente. 18 de julio. Guillermo, ¿qué es el mundo para nuestros corazones cuando no hay amor? Una linterna mágica sin luz. Pero en cuanto empieza a brillar en su interior la llama, se ven aparecer en sus paredes todo tipo de figuras, formas y colores. Aun cuando todo lo que se presenta a la vista no fuera más que eso, aun cuando todas esas apariciones no fueran más que fantasmas pasajeros, ¿no es una gran fortuna tomar parte de este espectáculo de ilusiones? La alegría, el gozo de los niños y los transportes de su entusiasmo inocente y simple. No podía ir hoy a ver a Carlota. Estaba como prisionero entre mis amigos y conocidos, de cuya compañía no podía deshacerme. ¿Qué hacer en esta situación? Mandé a mi sirviente para verla, con el fin de tener a mi lado a alguien, por lo menos, que hubiera estado cerca de ella en el día, y esperaba que volviera con gran impaciencia, solo comparable a la alegría que sentí viéndole regresar. Hubo un momento en que me hubiera aventado hacia él, que lo hubiera abrazado. Tal era mi felicidad, pero me refrené. Se dice de la piedra de Bolonia que al exponerse al sol atrae sus rayos, los capta y alumbra resplandece por la noche durante algún tiempo. Pues bien, otro tanto era para mí este sirviente. La idea de que los ojos de Carlota se habían fijado en él, sobre su cara, sobre sus botones, sobre el cuello de su camisa, hacía para mí todos esos objetos de tanto interés, tan preciados.
No, en ese momento yo no hubiera cedido a este mancebo, aunque me hubieran ofrecido 500 talegos. Su sola vista me producía un placer infinito. Procura no reír de esto. Dime, Guillermo, ¿no es en realidad una ilusión lo que nos brinda tanta dicha? 19 de julio. La veré, exclamo con júbilo por la mañana cuando al despertarme, lleno de alegría, dirijo mi mirada hacia el sol que sale. La veré, y no tengo otro deseo en todo el día. Lo demás desaparece ante esta esperanza. 20 de julio. Tu idea de que me vaya con el embajador de... no es la mía todavía. No me gusta depender de nadie y además sabemos que ese hombre es repulsivo. Dices que mi madre se alegrará de verme ocupado. Deja que ría. ¿No tengo ya suficiente que hacer? Y en el fondo, ¿no es lo mismo contar guisantes que lentejas? Todas las cosas del mundo vienen a terminar en bagatelas, y el que, por complacer a los demás, contra su gusto y sin necesidad, se fatiga persiguiendo la fortuna, los honores o cualquier otra cosa, es siempre un loco. 24 de julio. Dado el interés que manifiestas en que no descuide el dibujo, casi preferiría callar a decirte que desde hace mucho apenas si lo he atendido. Jamás he sido tan feliz. Nunca me ha impresionado la naturaleza de manera tan honda. Hasta una piedra, un tallo de hierba, y sin embargo, no puedo expresarme. Mi imaginación está tan débil. Todo vaga y oscila de forma que ni siquiera puedo captar un contorno. A pesar de ello, me figuro que si tuviera barro o cera, modelaría a la perfección todo lo que concibo. Si esto dura, me entretendré con barro común, aunque solo haga bolitas. 3 veces he comenzado el retrato de Carlota, y las 3 veces me ha salido mal. Esto me es tanto más sensible, cuanto que, hace poco, tenía gran facilidad para sacar el parecido. En fechas recientes he hecho su retrato de perfil. Tendré que contentarme con él. 25 de julio. Sí, amada Carlota, todo se encargará y todo se ejecutará. Vengan encargos con más frecuencia. Vengan en todo momento. Solo pido un favor. Que no haya arenilla a los billetes que recibo. Mi primer movimiento fue llevar a mis labios el de esta mañana, y he sentido la arenilla hacer ruido en mis dientes. 26 de julio. ¿Cuántas veces me he prometido no verla tanto? ¿Quién puede resistir y cumplir este objetivo? Todos los días caigo en la tentación, y al regresar de verla me digo, como por excusa o consuelo, mañana no irás. Llega ese mañana, y con él, sin explicación, un motivo inexcusable para visitarla. Y antes de que haya tenido tiempo para reflexionar sobre ello, me hallo en su casa. Una vez, porque me dice al despedirnos, ¿vendrá usted mañana? ¿Es posible no aceptar semejante oferta? A veces me da un encargo, y yo pienso que sería una falta de atención no llevarle yo mismo la contestación. Y otras veces, en fin, haciendo un tiempo tan magnífico, es imposible no salir del cuarto y disfrutarlo. Y entonces salgo y camino hasta Walheim, y al llegar, como no es más que media legua hasta su casa, me siento como atrapado en su misma atmósfera, y sin saber cómo, llego a su lado. Mi abuela nos contaba la historia de la montaña Imán. Todos los barcos que pasaban cerca de ella perdían su herraje. Los clavos, como si tuvieran alas, volaban hacia la montaña, se desunían de la madera,
y los pobres marineros quedaban perdidos y sin más remedio que tomarse de los tablones flotantes. 30 de julio. Alberto ha llegado, y yo me marcharé. Aunque él fuera el mejor y más noble de los hombres, y yo reconociera mi inferioridad bajo todo concepto, no soportaría que a mi vista tuviera tantas perfecciones. Tener. Basta, Guillermo. El novio está aquí. Es un joven bueno y honrado que inspira cariño. Por suerte, no he presenciado su llegada. Me hubiera desgarrado el corazón. Es tan generoso que ni una vez se ha atrevido a abrazar a Carlota delante de mí. Dios se lo pague. La respeta tanto que debo apreciarle. Se muestra muy afectuoso conmigo y supongo que esto es más obra de Carlota que efecto de su propia inclinación. Las mujeres son muy mañosas en este sentido y son firmes. Cuando pueden hacer que dos de sus adorados vivan en buena inteligencia, lo que sucede pocas veces, lo logran. Y el beneficio es sin duda para ellas. Sin embargo, no puedo negar mi estima a Alberto. Su exterior tranquilo hace un contraste muy marcado con mi carácter turbulento, que en vano me gustaría ocultar. Es sensible y no desconoce el tesoro que tiene en Carlota. Parece poco dado al mal humor que, como sabes, es el vicio que más detesto. Me considero un hombre talentoso, y mi amistad con Carlota, unida al vivo interés que tomo en todas sus cosas, da más valor a su triunfo y la quiere cada vez más. No averiguaré si suele atormentarla a solas con algún arranque de celos, pero confieso que si yo estuviera en su lugar, los sentiría. Sea lo que sea, la alegría que sentía al lado de Carlota se ha ido. ¿Diré que esto es locura o ceguera? Pero ¿qué importa el nombre? El asunto no puede ser más claro. No sé oír nada que no supiera antes de que llegara Alberto. Sabía que no debía formar ninguna pretensión con Carlota, y yo la había formado. Quiero decir, únicamente sentía lo que no se puede evitar al contemplar tantos hechizos. Y con todo, no sé qué me pasa al ver que el otro llega y se queda con la dama. Estoy que bramo y me burlo de mi miseria. Y más aún, lanzaría mis sarcasmos sobre quien diga que debo resignarme, y que como esto no podía suceder de otro modo, vayan al diablo los razonadores. Vago por los bosques, y cuando llego a casa de Carlota y veo a Alberto sentado a su lado, entre el follaje del jardín, y tengo que controlarme, me vuelvo loco y hago mil necedades. En nombre del cielo, me ha dicho ella hoy, te ruego que no repitas la escena de anoche. Eres espantoso cuando te pones tan contento. Te diré, entre nosotros, que acecho todos los momentos en que él tiene que hacer. De un salto, me meto en la casa y me vuelvo loco de gozo siempre que está sola. 8 de agosto. Te suplico, querido amigo, que no vayas a creer que hablaba de ti, al tratar de insoportables a los hombres que exigen resignación total ante los inevitables golpes del destino. No me imaginaba que pudiera tener semejantes opiniones. Sin embargo, en el fondo tienes razón, pero permíteme hacer un comentario. Sucede rara vez en este mundo que los eventos se encuentran sometidos a la ley absoluta del sí o del no. Hay tantos grados, tan diversos tonos en los sentimientos y en los procedimientos, como líneas distintas en una nariz chata o aguileña. Y tú no extrañarás ni estarás incómodo si yo, sin dejar de aceptar tu principio, trato de escurrirme entre el sí y el no. Aquí está tu argumento. O tienes esperanza de haber hecho realidad tus deseos con Carlota,
o no la tienes. En el primer caso trabajas sin cejar para lograr tu fin. En el segundo, trata de ser hombre y refrena y doma una pasión condenable que debe consumir toda su fuerza. Amigo mío, todo está bien dicho y es fácil decirlo. Ves a ese desgraciado que empeora, que se extingue, devorado por una lenta pero continua enfermedad. ¿Puedes tú acaso exigirle terminar sus tormentos con una puñalada? El mal mismo que lo extermina, que lo mina, ¿no le quita la fuerza y el valor para liberarse de él de manera violenta? Podrías, tienes razón, responder con otra comparación semejante. ¿Quién no se dejaría cortar un brazo con gangrena antes que arriesgar la vida? Yo no, lo sé. Y además, no nos gusta lastimarnos con comparaciones. Sí, Guillermo, algunas veces tengo raptos del valor más determinado y del más aventurado. Y en esos momentos, si supiera a dónde ir, lo haría en el acto. Por la noche. Mi diario, que estaba abandonado desde hace unos días, ha llegado hoy a mis manos y me he confundido al ver señalados en él todos mis pasos. ¿Es con entero detalle cómo he llegado tan lejos? ¿No es sorprendente que haya visto con tal claridad mi estado y me haya comportado como un muchacho? Hoy lo veo todo muy claro y sin embargo no hay indicios de que me corrija.